Bienvenidos a este programa de Nueva Vida y estamos teniendo unos estudios sobre el templo de Jesucristo. Estamos estudiando sobre cómo Dios tuvo que castigar a los judíos por desobedecerlo y cómo tuvo que destruir su ciudad y su templo por medio de Babilonia. Pero Dios es un Dios que siempre perdona. Y cuando Medio Persia conquistó a Babilonia, les dio permiso para reconstruir su ciudad otra vez. Y el templo, porque como ya les había dicho, Jerusalén es la capital de los reinos de los cielos. Y reconstruyeron su templo por segunda vez. Y en el tiempo de los romanos, Herodes el Grande edificó el templo más grande, lo hizo más hermoso. Y era una de las 7 maravillas del mundo. Y en este templo, Jesucristo enseñaba y sanaba a la gente. Dice la palabra de Dios en Juan 2, del 13 a 16, dice: estaba aproximada la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Halló en el templo a los que vendían ganado, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y después de hacer un látigo de cuerda, los echó a todos del templo, junto con las ovejas y el ganado. Desparramó el dinero de los cambistas y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quita de aquí estas cosas y no hagáis más de la casa de mi padre casa de mercado. Aquí estamos viendo cómo Jesucristo se enojó porque estaban usando el templo mal. Y el templo no era para hacer un negocio del templo o para hacer un mercado en el templo. Dice la palabra de Dios, como dice Jesucristo: escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. También dice: ¿no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? En este templo, Dios quería demostrar que Él estaba allí listo para ayudar. Pero otra vez los judíos y los que no entendían las cosas de Dios comenzaron a hacer un mercado. Y Jesús tuvo que hacer un látigo y echarlos para afuera. Porque el templo de Dios es para orar y aprender de su palabra. Y Dios los tuvo que echar para afuera porque ya no era casa de Dios, era un mercado, como se puede decir la palabra. Ya están allí para hacer dinero, no estaban allí para ayudar a la gente. Pero en nuestros días, el templo que Dios nos ha dado es este cuerpo. Y este cuerpo debe de ser un templo para Dios, para adorar a Dios, para glorificar a Dios, para siempre estar cerca de Dios, que Dios esté en nosotros. Este cuerpo debe ser un templo de Dios. Por eso Dios nos dio un cuerpo, para que Él pudiera morar en nosotros. Y Él quiere que nuestros cuerpos sean un templo para Él. No debemos de hacer este cuerpo como un mercado, que lo más para mí. Yo quiero vivir lo más para mí. Yo quiero vivir sin Dios. Porque este cuerpo un día se va a morir. Este cuerpo se va a acabar. Y es mejor que este cuerpo sea un templo de Dios.
Sabemos que el pecado engaña a la gente. El pecado es muy traicionero. Porque el pecado mata. El pecado crece. Y este pecado, mientras está creciendo y creciendo, está matando el cuerpo y el espíritu y la alma. Y un día se va a acabar. Porque el pecado, cuando crece, crece para matar. No crece para dar vida, sino crece para matar. Muchos se han muerto porque han pecado terriblemente. Y Dios no quiere eso para nosotros. Él quiere morar en nuestros cuerpos y hacerlo un templo de Dios para que glorifiquemos a Dios y sigamos a Dios, para que el pecado no nos engañe. Dios tuvo que hacer un látigo para echarlos para afuera porque estaban mal usando su templo. ¿Ustedes mal usan su cuerpo? El cuerpo que Dios les dio, ¿lo están mal usando? Porque si lo están mal usando, este pecado va a estar creciendo y creciendo y creciendo y los va a matar. Porque el cuerpo no está hecho para el pecado. La alma no está hecho para el pecado. Nuestro espíritu no está hecho para el pecado. Está hecho para Dios. Pero el pecado nos engaña. Estamos viviendo como nosotros queremos sin Dios. El pecado nos aleja de Dios. No quiere el pecado nada con Dios. Y al mismo tiempo que nos está alejando de Dios, nos está matando. Y ese día que muramos sin Cristo, entonces va a ser el lloro y crujir de dientes. Porque la gente que muere en sus pecados, pues cae en el infierno. Y Dios no quiere que el templo de Él sea mal usado, como lo estaban mal usando aquí los judíos en el tiempo de los romanos. Habían hecho un mercado del templo de Dios. Y Jesucristo, Dios mismo, los echó para afuera. Y se dice en las Escrituras que Él enseñaba a la gente. Mientras Él estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre a observar las señales que hacía. Él hacía señales en el templo, sanaba a la gente, predicaba, evangelizaba, para que la gente tuviera vida eterna. Y por eso era el templo, para enseñar a la gente, para salvar a la gente. Y Dios nos ha dado un cuerpo, y Él quiere que nuestro cuerpo sea un templo para Él, para hablarles a otras personas de Jesucristo, para que se entreguen a Él. Porque en esta vida el pecado mata. Y Jesucristo no quiere que nosotros muramos en pecado, sino que muramos en Cristo Jesús. Él nos quiere dar una vida buena, una vida nueva. Él no quiere que usted maluse su cuerpo, su espíritu y su alma. Él quiere que use tu cuerpo y tu alma y tu espíritu para glorificar a Dios y para alcanzar a otros para Cristo. Él quiere que se entreguen a Cristo. Dios quiere que se entreguen a Cristo. Y aquí nos está enseñando Dios que Él no quiere que mal usemos el cuerpo que nos ha dado. Porque este cuerpo, Él quiere que sea el templo de Dios. Y la gente que muera en sus pecados, Dios le va a reclamar. Te di un cuerpo, te di una alma, te di un espíritu, te di vida física. ¿Por qué no te entregaste a mí? La razón que hay muerte es porque hay pecado. El cuerpo no está hecho para el pecado. El cuerpo nunca fue hecho para el pecado, ni la alma, ni el espíritu. Por eso nos morimos. Porque este cuerpo no fue hecho para eso.
Pero Dios nos quiere cambiar. Dios nos quiere dar una nueva vida. Había un hombre que se llamaba Nicodemo. Él vio todo esto. Él vio que Jesucristo echó a los cambistas de allí, a los que estaban haciendo el templo de Dios, un mercado. Él vio esto. Y él era un fariseo. Nicodemo era un fariseo que él estudiaba las escrituras, la ley de entonces, la ley de Moisés. Él las estudiaba y era maestro. Y él vio algo diferente en Jesucristo. Él vio que él hacía las cosas con autoridad. Y la razón que Jesucristo hacía las cosas con autoridad, porque él era el Hijo de Dios y es Dios. Y él estaba viendo que Jesús sanaba a la gente con poder, que él amaba a la gente con amor, que Jesucristo siempre estaba allí para ayudar a la gente. Y que Él estaba allí para enseñarles cómo se tenía que usar el templo de Dios. Y Dios así quiere enseñarnos cómo usar nuestros cuerpos, nuestras almas y nuestros espíritus. Él quiere enseñarnos, pero nos tenemos que entregar a Él. Lo tenemos que recibir como Señor y Salvador de nuestras vidas. Él nos quiere enseñar cómo andemos como Él anduvo para ayudar a la gente. Él quiere este cuerpo, Él quiere su alma, su espíritu, para alcanzar a otros. ¿Ustedes están listos para ofrecerle a Dios sus vidas? Porque a la última hora, esto es lo que vale la pena, Jesucristo. Porque esta vida se va a acabar. Un día Dios va a venir a reinar. Él va a venir a cambiar todo. Y todos los que le recibieron van a estar reinando con Él. Porque la sangre de Cristo los va a limpiar de todo pecado. Les va a dar un nuevo cuerpo, una nueva vida, los va a transformar completamente. Y aquí Dios nos está enseñando que no debemos de usar nuestros cuerpos mal. Igualmente como no quería que usaran el templo en ese tiempo, usaran mal, sino que era, como dice las Escrituras, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. No lo más para estas naciones, para esta nación, pero para todas las naciones. Y este hombre Nicodemo significa victoria sobre la gente. Ese es lo que significa el nombre de Nicodemo. Victoria sobre la gente. Y tal vez Jesucristo quería usar a este hombre para que enseñara a la gente. Pero tenía que aprender de Dios, tenía que aprender de Jesucristo, porque Nicodemo estaba viendo las maravillas que estaba haciendo Jesucristo. Y él quería aprender de estas maravillas. Dice en Juan 3, en capítulo 3 de Juan, el versículo 1, y dice, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos, en otras palabras, un fariseo. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Estas señales Jesús las podía hacer porque Él era Dios, es Dios. Y lo más Dios puede hacer milagros, lo más Dios puede sanar, lo más Dios nos puede cambiar la vida. Nadie más nos puede cambiar, lo más Dios nos puede cambiar. Nosotros mismos no nos podemos cambiar. Nosotros no podemos purificar nuestros pecados. Lo más Dios nos puede purificar. Lo más Dios nos puede limpiar de todo pecado. Y lo hizo a través de su sangre, de su sacrificio. Y no lo más eso, pero resucitó el tercer día. Lo más Dios puede hacer unas señales. Si ustedes tienen una enfermedad, si ustedes tienen un problema, entréguense a Cristo, porque Jesucristo es Dios y les puede ayudar.
Los puede sanar de su enfermedad ahorita. Los puede ayudar en sus problemas ahorita. Él los puede ayudar. Él les puede dar nueva vida. Una vida que vale la pena. No como esta vida pasajera. Esta vida se va a pasar. Esta vida no es para siempre. Porque esta vida está llena de pecado y como les había dicho, el cuerpo, la alma y el espíritu no está hecho para el pecado. Por eso hay muerte. Y este hombre, Nicodemo, dijo, no, este hombre Jesucristo, Él es algo especial, que podemos confiar en Él. Y yo quiero aprender algo de Jesucristo. Y Él vino de noche a Jesucristo. Él vino. Y mira lo que le dice Jesucristo a Nicodemo. En el capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Esta era una nueva doctrina para Nicodemo, porque él era judío. Él daba lecciones de cómo obedecer la ley de Dios. Pero necesitaba algo más, Nicodemo. Era un nacimiento nuevo, un nacimiento espiritual. Y cuando vino Nicodemo a Jesucristo, Jesucristo no lo echó fuera, como había echado para afuera a los cambistas, a los que estaban haciendo el templo de Dios como un mercado. Él no lo echó para afuera. Él estaba feliz que Nicodemo vino a visitarlo de noche. Porque él sabía que Nicodemo estaba buscando algo especial en su vida. Igualmente, ¿ustedes están buscando algo especial en sus vidas? ¿Ustedes quieren algo especial en sus vidas? Vengan a Jesucristo y Jesucristo les va a dar una nueva vida. Y Jesucristo les va a dar una razón por vivir. Porque Jesucristo es Dios. Acuérdense, es Dios y nos puede ayudar. Lo que el mundo necesita es de Jesucristo. Lo que el mundo necesita es entregarse a Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios y Él está listo para ayudarnos. Él está listo para enseñarnos. Aquí tenemos a este hombre Nicodemo buscando a Jesucristo. Quería saber algo de la doctrina de Jesucristo. Y Jesucristo le dijo, a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Una nueva doctrina. No era una nueva doctrina porque esto se encuentra también en el Antiguo Testamento. Él dice, ¿nacer de nuevo? ¿Qué significa esto de nacer de nuevo? Y a Dios siempre le gusta que le andemos haciendo preguntas. Porque Nicodemo, yo pienso que estaba pensando, pues, ¿qué es esto de nacer de nuevo? Y fue a Jesucristo para aprender de Él. Y Jesucristo le dijo, pues, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Para ver el reino de Dios, para entender las cosas de Dios. Ustedes no pueden entender la palabra de Dios si no nacen de nuevo. Ustedes no van a, porque esta palabra de Dios es espiritual. No es física, es espiritual. Y necesitan que nacer de nuevo para entender esto, para que el Espíritu Santo los comience a mover en la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios comience a vivificarse en sus vidas. Para que vengan los días de refresco. Necesitamos que nacer de nuevo. Y luego dice que él vio cosas que Jesús estaba haciendo, que lo más las podía hacer por medio de Dios. Él sabía que estas palabras venían de Dios. Estas palabras que Jesús le está diciendo a Nicodemo,
Nicodemo sabía que estas palabras venían de Dios y nosotros tenemos que entender que cuando leemos la palabra de Dios, estas palabras son de Dios y son vivas, no son palabras muertas, son palabras de vida. Y así tenemos que entender esto. Cuando usted agarre la Biblia y la comience a leer, tiene que entender que son palabras de Dios y son vivas y que nos pueden avivar a nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero tienen que nacer de nuevo, porque si ustedes no nacen de nuevo, ¿cómo le van a entender estas cosas? Nicodemo vino a Jesucristo porque quería entender, porque Jesús estaba haciendo cosas con poder. Él estaba sanando a la gente. Y si Dios puede sanar a la gente en ese tiempo, ¿por qué no nos puede sanar a nosotros ahora? Todo lo que tenemos que hacer es venir a Jesucristo, entregar nuestras vidas a Jesucristo y Él nos va a ayudar. Su palabra no es muerta, es viva y es verdad. Nicodemo se dio cuenta porque él estaba viendo esto. Dios hablaba en una manera muy bonita y llena de vida. Las palabras estaban llenas de vida. Y Él nos puede dar vida a través de su palabra. Y sabemos que estas palabras de Jesús eran de Dios porque había milagros. Estos milagros seguían a Jesucristo. Siempre los milagros seguían a Jesucristo porque esto probaban que Jesucristo era el Mesías de Dios, el Cristo, el Salvador del mundo. Por eso Él podía hacer estos milagros, porque Él era Dios. Y los milagros eran prueba de que la palabra era verdad. Y Dios estaba probando las palabras de Jesucristo, porque estas palabras eran de Dios. Y entiendan esto, que Jesucristo es Dios. Y Nicodemo estaba viendo esto. La razón que los milagros siguen a Jesucristo es porque es Dios. Y Dios está probando de lo que está haciendo Jesucristo. Por eso la gente se está sanando. Por eso la gente se está salvando. Y Nicodemo necesitaba ese nuevo nacimiento. Y como ya les había dicho, el nuevo nacimiento viene cuando uno recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Cuando lo reciben como Dios en sus vidas. El Espíritu entra en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestros espíritus, en nuestro ser. Entra y nos da nueva vida. Ese es el nuevo nacimiento. Y luego el Espíritu Santo nos comienza a mover a la palabra de Dios para que comencemos a aprender más de Él, para poder vivir como Él quiere. Vamos a tener una oración, porque ya está terminando. Padre Celestial, te damos gracias por tus palabras. Queremos, Padre, que entres a nuestras vidas, nos des un nuevo nacimiento. Padre, te necesitamos por medio de tu Hijo Jesucristo. Entra en nuestras vidas, perdona todos nuestros pecados y bautízanos con tu Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu Santo. Porque nosotros somos pecadores, pero sabemos que en ti tenemos salvación y perdón de todos nuestros pecados. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Bueno, hermanos, gracias por su atención en el televisor y a este programa y por su visita. Gracias. Que Dios los cuide y los bendiga. Chao.